La violencia de género y las adicciones conforman un doble silencio que muchas mujeres soportan en soledad. En este programa queremos abrir espacio a sus historias y reconocer el impacto profundo que ambas realidades tienen en su vida y en su recuperación. También pondremos en valor la labor de entidades como Araz en La Rioja, que acompañan, sostienen y ofrecen itinerarios de apoyo especializados para que estas mujeres puedan reconstruir su autonomía. Porque visibilizar su camino es el primer paso para avanzar hacia una vida libre y segura. Bueno, pues ahora mismo estamos en Araz, que es la Asociación Riojana de Atención a Personas con Problemas de Drogas, y yo soy la presidenta de la entidad, soy Montserrat Domínguez, y bueno, llevo ya 21 años trabajando en Araz, en esta asociación, y como presidenta llevo 3 años. El planteamiento era también un equipo de profesionales multidisciplinar, era igual que ahora, era la misma forma de trabajar. Sí que ha ido evolucionando el paciente o el tipo de paciente, el tipo de persona a la que atendemos, por el hecho de que el consumo está ya tan normalizado en muchos aspectos que no es algo marginal como igual se entendía antes, sino que es mucho más, pues eso, más normalizado, más extendido, y el paciente va cambiando. La forma de trabajo también, cada vez estamos profesionalizándonos más y contamos con profesionales con mucha experiencia y mucha formación, dirigido pues, a otro tipo ya de consumos, pues, porque ha cambiado bastante. Sí, porque el perfil ahora mismo, por ejemplo, bueno, cuando yo entré, pues había, por ejemplo, muy poquitas mujeres que demandaban atención. Y ahora hemos llegado a un 29% de mujeres, del total de pacientes que atendemos hay un 29%, cuando yo entré igual eran un 10%. Entonces, por lo menos hemos conseguido llegar a un sector de la población que antes no se llegaba. O gente que tiene una vida mucho más normalizada y que entendía el consumo como algo normal, de repente ve que tiene un problema. Porque claro, eso era antes, ellos entendían que era de gente mucho más marginal, ahora no. Ahora se está viendo que viene gente que tiene su trabajo, su familia, una vida normalizada, pero tienen ese problema. Que, pues por lo menos, digamos, lo que siempre pedimos es que se pida ayuda cuanto antes, y eso parece que lo estamos consiguiendo poco a poco, el que se pida ayuda cuanto antes y no se deje pasar el tiempo en ese problema, que se quede enquistado. Serían 3 atenciones principales, que luego están divididos en programas complementarios, 4 atenciones principales. Tenemos nuestro programa de atención general, en el que todo el mundo puede demandar, todo el mundo me refiero a toda la población, puede demandar una atención, que se le puede dar una información y luego acceder a un tratamiento que siempre es ambulatorio, siempre lo decimos, que es multidisciplinar, en el que siempre hay trabajo social, psicología y hay un médico. Luego tenemos un programa que directamente estamos con el SERIS, bueno, con el SERIS sí, con las unidades de salud mental, en el que directamente vienen personas derivadas de ahí y trabajamos directamente con los psiquiatras. Tenemos un programa de atención a familias, que es súper importante la atención a las familias, que a veces la persona que tiene el problema no quiere acudir o no reconoce ese problema, la familia nos demanda ayuda y entonces hacemos que ese paciente pueda venir aquí o por lo menos darles unas pautas a las familias de lo que pueden hacer. Tenemos también otro programa que sería el de dispensación de metadona, en el que además de dispensarlo, como son pacientes muy vulnerables, también tenemos personal sanitario en el que también se lleva un poquito cómo es su vida, si tienen citas médicas, hay que recorrer las citas médicas, si vemos que hay problemas sociales, tenemos a la trabajadora social para que pueda atenderlos. Esos serían los programas principales. Luego ya pues hay actuaciones complementarias, por ejemplo, pues un programa de violencia de género, de prevención de violencia de género. Este año hemos iniciado un programa de acompañamiento social a mujeres, un programa de orientación laboral para estas personas tan vulnerables con el consumo, que a veces necesitan un poco de apoyo. Bueno, pues luego hay muchísimas actuaciones, elaboramos también formación para profesionales, que lo hacemos una vez al año, una jornada que hacemos, que este año ha ido dirigida a la violencia de género y adicciones. Sentirse acompañado y libre de juicio es esencial para que en momentos de vulnerabilidad una persona pueda expresar su dolor sin miedo y comenzar a sanar. A mí me parece súper importante que en situaciones en las que nos vemos enfrentados a momentos críticos, a sensaciones de no tener salida, encontrar algo que nos permita estar seguros, que nos permita expresarnos con naturalidad
y sentir que no me juzgan y que yo puedo pedir ayuda y la voy a encontrar, que me van a tratar con respeto, que me van a entender y que me van a poder facilitar las estrategias para salir de la situación, porque ante un problema también la sensación de soledad, de incapacidad, de no ver esa salida, pues es lo que genera indefensión, frustración y eso retrasa también poder solucionar los problemas. Es una sensación de muchos nervios, de vergüenza, pero también muchas veces de que todavía no estás o no tienes una idea clara de lo que te pasa, ¿no? De mucha confusión. A veces los pacientes nos dicen, joder, cómo veía yo, cómo me sentía yo al principio, cómo entendía las cosas, todo este proceso de cambio, de aprendizaje, de autocuidado, pues es algo como muy diferente, ¿no? Es como un cambio de vida completo, ¿no? Entonces es verdad que al principio llegas con muchas dudas, con muchos nervios y con mucha vergüenza. La verdad es que es difícil. Yo digo que es una heroicidad ya venir a un recurso de adicciones, porque da miedo. Luego es verdad que pues, te das cuenta de que es una cosa que luego todo el mundo dice, es que claro, esto le pasa a todo el mundo, esto pasa en todas las familias, es un problema que sucede y que es algo normal que pueda existir este trastorno, ¿no? En general, la verdad es que hay una puerta de entrada importantísima, primero de familiares, de personas que consultan por personas queridas, por mi amigo, por mi pareja, por mis hijos, ¿no? Por mis padres también, ¿no? Entonces, es verdad que muchas veces desde atención general aparece mucha consulta inicial de las personas del entorno, de los familiares, y desde ahí pues ver cómo hacer para que la persona que puede tener ese problema lo vea y se atreva a venir. Esa influencia es súper importante, porque nosotros decimos que hay familias que creen que si no va esa persona yo no puedo hacer nada, y no es así. Realmente es que tú puedes entender muy bien, porque puedes estar haciendo cosas con la mejor intención, que a esa persona no le están ayudando a tomar conciencia de su problema y a pedirle ayuda, porque al final esto es un trastorno adictivo que hay que afrontar de forma muy personal. Entonces es verdad que eso es importante el que se pueda abordar desde esa perspectiva. Las adicciones en mujeres existen, pero a menudo permanecen ocultas tras el miedo al estigma y los roles sociales que dificultan pedir ayuda. Esa invisibilidad retrasa el apoyo y agrava el sufrimiento, haciendo aún más necesaria su visibilización. Sí, para nosotros es importante destacar que el acceso a las mujeres a tratamientos de adicciones siempre ha sido muy inferior a lo que realmente sabemos que se da. Es un problema invisibilizado. Las mujeres en general consumen mucho más sustancias como el alcohol, psicofármacos, que se ven menos, que se hacen más en un entorno privado. Entonces, ya para empezar, es bastante difícil el acceso. En eso ahora hemos estado haciendo un trabajo importante para conseguir que las pacientes llegaran a venir y todavía detectamos que recurren mucho más por derivación de recursos de salud u otros recursos con los que están conectadas que por propia iniciativa, lo cual es importante poder trasladar ese mensaje de que es una cosa que sucede, que es normal y que es muy importante para las mujeres pedir ayuda lo antes posible, porque el impacto orgánico que se produce en nosotras es muchísimo mayor, en muchísimos aspectos, a nivel de nuestro sistema nervioso, de nuestros órganos. Entonces, el retraso en la atención, que en las mujeres es el silencio clínico, el tiempo de pedir ayuda es mucho mayor, también implica mayores daños. Entonces, bueno, sí que es verdad que desde ahí ya para las mujeres es más complicado tener una adicción, pero es que además si estamos viviendo una situación difícil, también esa situación muchas veces la mujer puede utilizar la sustancia o la conducta, que puede ir a jugar o para intentar paliar un poco las sensaciones negativas de lo que está viviendo, lo cual mantiene también el problema de violencia, porque yo cuando estoy evadiéndome en algo que no me permite tener todos mis recursos a tope para buscar soluciones, pues más difícil es salir de ahí, ¿no? Entonces también vemos muchas veces la adicción como un síntoma asociado a las situaciones de violencia. Hay muchas mujeres que han tenido violencia a lo largo del ciclo vital. Ya la violencia en pareja se ha podido dar, pero han podido tener situaciones de violencia en su infancia, situaciones de abuso. Es algo bastante común y eso
también hace que se puedan normalizar comportamientos y actitudes que desde luego a esas mujeres no les saltan las alarmas como una mujer que no se ha visto envuelta en un entorno de violencia. Es verdad que vemos esa interrelación entre que se mantiene el trastorno y la violencia mantiene el trastorno, entonces por supuesto se hace mucho más complejo poder salir de ahí. Fuera cual fuera el foco por el que la mujer detecta la posibilidad de ayuda es fundamental, pero está claro que si está sumergida en una situación de violencia y tiene un trastorno adictivo, ese trastorno hay que poder ayudar a la mujer porque va a torpedear, obstaculizar e interferir muchísimo en esos procesos de toma de decisiones, de cambio y de poder quererse, cuidarse. Araz forma parte de UNAD, la Red de Atención a las Adicciones en España, una plataforma que agrupa a entidades sociales de todo el país que trabajan en prevención, tratamiento, reducción de daños e inclusión social de personas con adicciones. Nosotros pertenecemos a UNAD, que es la Red de Atención a las Adicciones. Es una entidad a nivel nacional que engloba 200 entidades que nos ocupamos de este tema de adicciones en España, y entonces a través de UNAD nos promovieron, bueno, lo han hecho ya en 2 comunidades autónomas. Estamos creando unos espacios que se llaman comunidades GPS, ¿vale? Entonces son espacios en los que se han visto que además están funcionando, están en 2 comunidades, en Salamanca y en Murcia, en el que se coordinan todos los recursos que hay en esas comunidades dedicadas o bien a las adicciones, o bien a la violencia de género, o bien a las 2 cosas. Entonces, ya llevamos, es un proyecto pionero que comenzamos en mayo, aquí en La Rioja es pionero, y colabora UNAD y la Universidad de Salamanca. Recibimos el apoyo de estas 2 entidades y nos están guiando en el proyecto. Entonces tenemos reuniones mensuales, todas las entidades que, pues yo qué sé, fuerzas de seguridad, la Delegación de Gobierno, Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Logroño, Centro Municipal de Acogida, bueno, hay muchísimas entidades colaborando. Está siendo muy bonito porque estamos viendo qué problema hay y cómo se está llevando a cabo en La Rioja esa solución o esas medidas que puede haber, esos recursos. Estamos poniendo ideas en común. Lo que queremos llegar a hacer es una guía de cuáles son las entidades que tratamos los 2 temas, que a veces no tratamos los 2 temas a la vez. Tuvimos una reunión con todas las entidades que nos juntamos y entonces ya pusimos en común qué es lo que hacíamos cada uno y qué es lo que podemos aportar a esa guía. Es decir, el que si, por ejemplo, yo qué sé, Guardia Civil detecta un caso y ve que puede haber también problemas de adicciones, que sepa que puede recurrir a Araz, que puede recurrir al Centro Municipal de Acogida, o a quién puede recurrir, que ellos sepan, porque a veces solo llaman a una sola entidad, pero sabiendo que existen todos esos recursos, y luego llegar a hacer reuniones, que las haremos, pues no sé, cada 3 meses o 2 veces al año, de ver cómo realmente esos recursos sí están funcionando y qué es lo que más necesitamos para esas mujeres que se encuentran en esa situación. Porque esos recursos igual ya están creados, pero igual necesitan otro. Igual necesitan recursos habitacionales que no hay, otro tipo de... Ese es el objetivo. Ese no es el problema principal. El problema principal son las adicciones, y luego ya con la terapia se va viendo que hay otro fondo ahí que muchas veces es violencia de género, incluso violencia, pues bueno, a los hijos, cuando tienen hijos, es un poco... Pero bueno, eso lo van detectando mis compañeras y entonces vemos que también va siendo un problema bastante importante. Hemos puesto un velo en la situación sobre la violencia de las mujeres con adicciones porque se les ha tratado de manera muy patológica, o sea, en realidad es como una adicción es una enfermedad y punto, y se acaba ahí. Pero al final nos damos cuenta que detrás hay muchísimas cosas. Cuando comenzamos a hacer este trabajo, comenzamos fundamentalmente con ver cuál era la huella que dejaba la violencia en la vida de las mujeres con adicciones. Por lo tanto, teníamos que empezar a indagar qué era lo que había pasado para que existiera o no una correlación entre lo que son las adicciones y lo que es la violencia. Y fundamentalmente descubrimos algo que ya estaba ahí desde siempre, pero que no le habíamos puesto nombre, que no podemos disociar la violencia de los procesos de adicción, porque van sumamente correlacionados. Muchas veces las mujeres se enganchan a alguna droga porque no pueden vivir de otra forma, porque están tan lastimadas, tan heridas en su proceso vital, que necesitan algún refugio. Y ahí es donde empezamos a
diversificar a ver qué era lo que estaba pasando con sus procesos de violencia. Hemos visto casos de todo tipo. Muchas veces, de hecho, para eso nos sirvió el protocolo de detección implícita que hicimos previamente, porque queríamos indagar qué era lo que pasaba con esa correlación también y sobre todo detectar esa huella de violencia que estamos siguiendo, ¿no? Con las adicciones. Y vimos que se dan ambas situaciones. Muchas veces los victimarios lo que utilizan las propias drogas para mantener a las víctimas en su dominio y en su control. Es una estrategia de control. Pero en otras, la violencia se genera a posteriori y las mujeres necesitan un refugio, sobre todo de las drogas que son más accesibles. El alcohol era una constante que nosotras veíamos en bastantes experiencias vitales, y el tabaco también, y después iban transformando en otro tipo de refugios. Incluso el hecho de sentirse refugiadas también en las redes sociales, que a su vez podía concebirlas como víctimas y construirlas como víctimas. La verdad es que es un proceso muy complejo y no podemos decir que se cierre en una o en otro proceso. No se trata solamente de decir que las mujeres se refugian en las drogas porque están siendo violentadas, o que al ser violentadas las drogas también se convierten en uno de sus mecanismos. Se dan ambos casos. UNAD desarrolló en 2023 las comunidades GPS, redes para detectar y atender a mujeres con adicciones que sufren violencia de género, mediante un enfoque colaborativo y territorial. Las comunidades GPS buscan detectar y coordinar. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a traducirlo un poquito. Nosotras, durante el proceso de investigación, cuando estuvimos haciendo el protocolo, detectamos una cuestión importante, que muchas mujeres se pasaban de un servicio a otro y no eran escuchadas como víctimas integrales, es decir, se separaba su situación de adicciones con su situación de violencia. Y eso les generaba otro tipo de estrés a estas personas. Había una forma de victimizarlas distinta. Y por supuesto que la realidad no está separada. Una mujer que tiene adicciones y sufre violencia no puede ir a servicios distintos y diferenciales. La comunidad GPS surge con la idea de detectar y coordinar estos problemas, y la detección y la coordinación tenían en el centro de mira a las mujeres víctimas. ¿Y qué significa esto? Que tenemos recursos donde podemos trabajar. El problema es que luego no nos conocemos. ¿Y por qué no nos conocemos? Porque las personas que trabajan en las fuerzas y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y instituciones, organizaciones que trabajan con personas con adicción o con personas que están en cuestiones de adicciones, no se comunican? ¿Cuál era el problema? Hay una comunicación, pero al final no hay una detección y una coordinación integral. Las comunidades GPS lo que buscamos hacer es una comunidad generadora de saberes, de participación, y que sean sociales, y que en el fondo lo que intenten es hacer que las mujeres accedan a los servicios, pero que todos trabajemos juntos para ella y con ellas. Surge de una idea que no es absolutamente nueva, de las comunidades de aprendizaje, y aquí es donde surge la idea de los nodos, es decir, cada uno tiene una parcela de trabajo en esta problemática, y ahora tenemos que generar un canal para que esos nodos trabajen en conjunto. Esa es la idea de las comunidades GPS. Al final, las mujeres que sufren violencia generalmente se van a un recurso de violencia de género, pero después detrás puede estar un tema de adicción, o a la inversa, las mujeres que sufren adicciones pueden tener una experiencia de violencia de género, ¿no? ¿A qué recurso acudir? Esa es la gran pregunta que se hacían muchas víctimas. De hecho, cuando nosotros hablamos con ellas, nos contaban que si tenían una adicción y estaban siendo tratadas para una adicción, pero también sufrían de violencia, muchos servicios no las trataban en el tema de violencia, porque asumían que una persona que sufría adicciones podía ser conflictiva en esos entornos. Entonces, imaginaros una realidad de una persona que está en realidad, aquí es donde nosotros empezamos a utilizar la perspectiva interseccional, que supongo que os suena un poco, que es en realidad ver cómo esas diferencias vitales de las mujeres en función de la edad, de la condición nacional, de la condición
de género, de la identidad de género, pues pueden sufrir una violencia donde se intersectan varios factores. Y que las comunidades decíamos, ¿qué vamos a hacer con esto? No podemos enviar a una mujer que está sufriendo violencia de género, pero también tiene una adicción, no podemos separar su realidad. Pues lo que hacemos en las comunidades es, a través del conocimiento de los nodos, es decir, de todos los agentes que trabajan en esta problemática, se intenta dar una respuesta integral. Y esa respuesta integral es decir, claro, si yo ya estoy trabajando en un servicio de atención a violencia de género, pero estoy detectando que hay una adicción detrás, yo en mi red, en mi comunidad, sé que una asociación como ARAD está trabajando con adicciones. ¿Cómo trabajamos la realidad de esta mujer? Intentamos coordinar los propios recursos que tenemos dentro de las instituciones para potenciarlo y para que esos recursos estén mejor distribuidos en la realidad de estas personas. Todavía no hemos podido, porque parte de la idea es que estas comunidades generen posteriormente un recurso integral, pero por lo menos de momento lo que estamos haciendo es, a través de nuestras comunidades GPS, coordinar los recursos que hay ya existentes para atender esta realidad. Yo sí que detecto que hay veces que las mujeres han vivido situaciones adversas de diversos tipos. Tampoco tiene por qué haber sido violencia, pero sí a veces negligencia, a veces desatención, dificultades de autoestima porque no se las ha tratado bien. Entonces es verdad que sí siento que es la violencia y es el maltrato, el tratar mal a esas mujeres lo que ha generado un caldo de cultivo en el que luego aparecen sentimientos depresivos, en el que aparecen síntomas de salud mental en general que hacen que esa mujer pues a veces utilice esas conductas, que puede ser el alcohol, que puede ser otras sustancias, que puede ser el juego, para intentar sobrellevar ese malestar. Entonces sí siento que ha habido trauma previo o vivencias negativas previo a les ha puesto esas situaciones en una posición de vulnerabilidad. Es verdad que para nosotros es fundamental asegurar toda la parte de lo que es el vínculo, el que se sientan que a nosotros nos importan, porque nos importan y nos importan mucho, que van a ser tratadas a su tiempo, cubriendo sus necesidades, lo que puedan, su tratamiento adaptado a lo que ellas puedan y como puedan, y acompañarlas en todo ese proceso. Es importante ser cuidadoso, porque si vemos que al final han tenido unas situaciones de inseguridad afectiva, personal, muy grandes en su vida, y eso hace que también la consideración que tienen hacia sí mismas, el autoconcepto, la autoestima, pues sea muy negativo, y eso dificulta también pues el que puedan entender lo maravillosas que son y el trato que se merecen. ARAD es nuestra catalizadora. La catalizadora es aquel sujeto, aquel nodo dentro de nuestra comunidad que impulsa la iniciativa de comenzar a generar una red de detección y una red de coordinación. Y ARAD ha sido muy importante en La Rioja porque dentro de todos los agentes que participan en la UNAD y en nuestro Centro de Investigación de Derechos Humanos, ha sido una iniciativa de ARAD para poder empezar a situar a todos los agentes en un conocimiento específicamente en este problema. Entonces, se ha convertido en el catalizador. ¿Qué significa ser catalizador? En una comunidad GPS siempre trabajamos con una comunidad dialógica, es decir, hacemos un diálogo, un intercambio. Y aunque ARAD es la que ha sido el nodo principal para reunir a los agentes que están involucrados en esta problemática tan compleja, no significa que sea la que lidera toda la comunidad, sino la que articula la coordinación. Trabajamos a nivel horizontal y eso es fantástico porque lo que hacemos es intentar que las buenas prácticas de los otros agentes se involucren en esta realidad. Nosotros tenemos los indicadores internos dentro de las propias comunidades, justamente viendo cuál es la evolución. Es muy poco tiempo, por supuesto, pero las comunidades que iniciaron, sobre todo en Murcia y en Salamanca, pues estamos ya viendo buenos resultados. Se están viendo resultados donde ya los agentes, es decir, toda la gente que participa en la comunidad, todos esos nodos, empiezan a aprender de cómo mejorar los recursos de atención para estas mujeres. Y la experiencia en las mujeres es muy positiva. De momento todavía no podemos decir que ya tengamos unos resultados muy concretos,
pero sí que estamos viendo mejoras muy positivas, sobre todo en un conocimiento mutuo de las instituciones para atender a este problema, pero también en la experiencia de estas mujeres, que ya no se sienten sujetos de estar pasando de un sitio a otro sin que nadie las escuche y escuche que tienen un problema integral, no que es un problema solamente escindido, no se trata solo de ser violentada, sino que muchas veces está atravesado por un problema de adicciones.